Así que es bueno que podamos solamente seguir instrucciones y Dios, que es bueno con nosotros, seguirá obrando a nuestro favor. Muy bien, estamos aquí. ¿Cuántos están listos? Levante la mano derecha como señal y diga: yo estoy listo, pastor. Baje la mano. Y si no está listo, levante la mano y diga: yo no estoy listo, pastor. No está lista. Ok, le damos un minuto para que se aliste. Ya las cámaras están listas. Le damos las gracias a Dios por todos los que se conectan a través de redes sociales durante la semana para ver las prédicas o la prédica. Y qué bueno, gracias a Dios por ello. Si es de otra ciudad, de otro estado, de otra nación o de otro lugar desconocido, bueno, gracias a Dios porque se puede conectar. Permita a Dios que cada palabra, cada enseñanza, cada prédica sea de bendición para sus vidas. Pero qué bueno es poder estar juntos en este lugar, porque el estar juntos hay y trae una bendición extraordinaria. Y así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sé que algunos no han podido estar aquí por causa de que están fuera de casa. Una de nuestras hermanas está en un albergue, se le llama, ¿verdad? Porque su casa ha sufrido daños por causa de la corriente. Pero pedimos agua y Dios mandó en sobreabundancia. Ahí tienen, dijo el Señor, ahí tienen para que no se quejen. Esas son mis palabras, pero dijo Dios: ahí les va el agua para que no se estén quejando, antes bien glorifiquen mi nombre. Eso diría Dios desde el cielo, ¿verdad? Pero qué bueno Dios que nos mandó lluvia en sobreabundancia. Pedimos y Dios nos mandó. Ahora la parte nuestra es suplicarle a Dios que mande la lluvia a otros lugares donde no ha llovido, porque ya en esta zona ya llovió suficiente. Dios mande la lluvia allá donde falta todavía. O sea que Dios siga bendiciendo nuestra nación, pero la mande donde no ha llovido durante mucho tiempo. Gracias a Dios porque Dios ha mandado la lluvia. Las bendiciones de Él no nos han faltado. La gracia y el amor suyo sigue siendo vigente. Y Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue tratando con personas. Y hoy le voy a dar 4 consejos. ¿Cuántos? 4, que a lo mejor son más, pero son 4 consejos principales. 4 consejos. ¿Cuántos? 4 consejos. Esos consejos, si usted los sigue, si usted toma los consejos, no quiere decir que no va a haber problemas. No me malentienda, porque a veces piensa: sigo los consejos y no va a haber ningún problema. No, problemas va a tener. Circunstancias de vida también. Tal vez puede llegar alguna enfermedad, tal vez va a tener alguna situación. Pero si sigue los consejos, se va a dar cuenta que va a permanecer y va a perseverar si sigue estos, por lo menos esos 4 consejos. La semana pasada hablamos acerca de nacer de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo, necesita crecer, necesita avanzar, necesita seguir adelante. Y bueno, hay ejemplos muchos. Le he hablado de mi ejemplo, pero ahorita no le voy a hablar del mío. Le voy a hablar como introducción de 2 bebés. Uno que se llama Marco, ¿verdad? Y otro se llama Ángel. Ellos nacieron a los 6 meses. Estuvieron 6 meses en el vientre de su mamá. Y a los 6 meses, por algunas circunstancias, nacieron. Cuando nacieron pequeños, con algunas deficiencias. No estaban todavía al 100% desarrolladas algunas áreas. Y entonces tuvieron que pasar alrededor de 3 meses para que se completaran los 9 meses o un poquito más. Y ahora hace unos días ya están en casa. Salieron del hospital, estuvieron en incubadora, le estuvieron dando tuvieron una respiración artificial, les dieron de beber leche. Su mamá extraía la leche, la llevaba al hospital y allí le daban con un gotero. Estuvieron pasando por diferentes situaciones críticas por causa de que nacieron antes. Pero gracias a Dios fueron operados, fueron atendidos por los médicos, por las enfermeras. Los papás estuvieron al pendiente, los abuelos, y parte de la iglesia oró por ellos y ahora están en casa. Pero ellos tuvieron que ser cuidados. Alguien tuvo que cuidar de ellos, alguien tuvo que amamantarlos, alguien tuvo que estar al pendiente de su ritmo cardíaco, de su corazón, de su respiración, de sus ojos, de su cerebro, de todo su cuerpo. Alguien estuvo al pendiente, pero sobre todo Dios estuvo al pendiente de ellos, porque Él les formó en el vientre de su madre.
Él seguramente tiene planes y propósitos para ellos, pero ellos no se van a quedar ahí. Ellos tienen que seguir alimentándose, tienen que seguir creciendo. Y Dios permita que sean niños normales y que crezcan, se desarrollen, a pasar todas ¿cómo se llama? Las estaciones de la vida y cumplir los planes y los propósitos de Dios. Dios permita que ellos sean útiles para que el reino de Dios se pueda establecer y se pueda hablar de la grandeza de Dios en la tierra. Y bueno, nosotros glorificamos a Dios por la obra de Dios en sus vidas, pero también Dios ha trabajado con nosotros. Nacemos de nuevo y entonces necesitamos crecer. Al nacer de nuevo necesitamos nosotros crecer, seguir adelante, fortalecernos, y necesitamos nosotros saber que no nos podemos quedar solamente como alguien que nació de nuevo, pero que se quedó pequeño. Si nosotros hemos nacido de nuevo y somos alguien que tiene la evidencia que así es, porque Dios intervino de manera poderosa, sobrenatural y extraordinaria, entonces lo que sigue es que crezca. ¿Estamos aquí? ¿Quiere crecer? ¿Se quiere desarrollar? ¿Quiere ser útil para que los planes de Dios se cumplan en su vida? ¿Sí o no? Dígame, sí, pastor. Muy bien, entonces le voy a dar, dijimos, 4 consejos. Esos 4 consejos me los dieron cuando yo recién nací de nuevo, hace ya mucho tiempo. Pero los he seguido cada uno de ellos. Número uno, si trae su cuaderno o una hoja, o si trae su celular para poner notas ahí en el celular, lo puede hacer. Pero si usted tiene una mente privilegiada, una mente lúcida y no se le olvida nada, guárdelo en su mente y en su corazón y aplíquelo a la vida. Número 1, tenemos que ir a la palabra de Dios. Necesitamos nosotros leer la Biblia, meditar en su palabra, vivir la palabra de Dios y tenerla constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí estamos? Esa es la primer consejo. A ver, levante su Biblia, por favor. Levante su Biblia si trae su Biblia así. Muy bien. Gracias a Dios por los que traen su Biblia a la mano y pueden subrayarla, pueden ponerle una nota ahí de lo que Dios le está hablando. ¿Cuántos traen su Biblia en el celular? Levante la mano ahí. Para saber si usted está viendo el celular, entonces voy a estar entendiendo que está viendo la Biblia que trae ahí. ¿Cuántos no tienen su Biblia ni en el celular, ni tampoco la tienen impresa? Levante la mano. Levante la mano quien no tiene ni impresa, ni la tiene en el celular, ni la tiene por ningún lado en la casa. Levante la mano. ¿Cuántos no tienen ninguna Biblia en su casa? Levante la mano como señal si alguien no tiene ninguna Biblia en su casa. Entiendo que todos tenemos por lo menos una Biblia impresa, de manera virtual o como sea. Tenemos una Biblia en casa, mínimo una. El plan de Dios ha sido y es desde el principio hablarnos principalmente a través de su palabra. Dios nos puede hablar a través de sueños, a través de revelaciones, a través de circunstancias. Él nos puede hablar como Él quiere hablarnos, pero principalmente Él nos habla a través de su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra cambia y transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Queremos que nuestra vida sea diferente. Tenemos que estar constantemente en su palabra. La palabra nos hace crecer. La palabra nos edifica. La palabra nos trae la oportunidad de tener promesas puntuales para nosotros. La palabra escrita se le conoce como la palabra logos. Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra logos. Hombres que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, fueron obedientes en escribir las palabras que Dios les iba dictando, que Dios les iba diciendo. La palabra de Dios escrita es la palabra logos. Pero cuando tú y yo vamos a su palabra se vuelve rema, quiere decir
Cuando tú y yo estamos constantemente yendo a la palabra, Dios nos va a hablar, y hay palabras, hay pasajes, hay algunos versículos que Dios va a obrar para que se resalten cuando estamos leyendo, y esa palabra se vuelve una palabra rema, porque tú la tienes que tomar como una palabra que es puntualmente para ti, por la circunstancia, el problema que estás pasando, la circunstancia que está viviendo, ya seas tú, la familia, las personas que te rodean. Y entonces la palabra de Dios se vuelve viva cuando esa palabra es un rema para ti. Quiere decir, Dios te está hablando. No sé si me explico. Se lo explico de otra manera. Dios es tan bueno, tan extraordinario, tan glorioso. Él es tan sabio, tan entendido. Y Él sabe el corazón del hombre. Sabe y conoce los corazones de los hombres. El hombre es olvidadizo. El hombre es terco. El hombre tiene un corazón engañoso. El hombre no sabe hacia dónde ir. El hombre se equivoca. El corazón se equivoca. El hombre muchas veces le da prioridad, un lugar muy especial a otras cosas, en lugar de darle un lugar muy especial a lo que Dios quiere hablar. El Dios Todopoderoso se dio el tiempo y la tarea para dictarle a hombres qué era lo que tenían que escribir para que su palabra llegara hasta nuestros días, el día de hoy. Muchos en el pasado, hace unos años, hace tal vez unos 400, 500 años, la palabra no estaba tan a la mano como lo está hoy. Hoy tenemos la palabra tan a la mano que tal vez nos olvidamos que fue Dios quien obró para que su palabra llegara a nuestros días y la tengamos hoy a la mano. Pero Dios quiere que la tengamos en el corazón. No sé si me explico. Y entonces la palabra de Dios es la que tenemos que estar meditando día y noche. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús a los que habían creído en Él y eran judíos. ¿Sí estamos? Muchas gracias, hermana. Le leo el pasaje. Juan 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién les habló? A los que habían creído en Él. Recién algunos habían creído en el Señor Jesús como Mesías, y Dios les habla de estas cosas. El Señor Jesús les habla de estas cosas. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de accesar a la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma y cambia nuestra vida. También la palabra de Dios, cuando la anunciamos, cuando la hablamos, cuando la predicamos, cuando la modelamos, cambia la atmósfera y cambia el ambiente. Nosotros no tenemos oportunidad de vida. Todos los que estamos aquí, un día estábamos completamente perdidos. No teníamos absolutamente nada que valiera el esfuerzo, la pena y el valor. Pero un día el Señor, cuando cambió nuestras vidas, cuando nacimos de nuevo, entonces nos dio el entendimiento que la palabra de Dios tiene sumo valor. La palabra de Dios tiene para nosotros palabras vivas, palabras proféticas, palabras de verdad, palabras que transforman y cambian la vida. Si tú y yo queremos que nuestra vida sea diferente, tenemos que tener su palabra. ¿Estamos? Y en el libro de Salmo, capítulo número 1, Salmo número 1, el salmista escribe, versículo 1 al 3, escribe lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo sí pregunto, ¿cuántos quieren prosperar? Yo estoy seguro que todos levantarían la mano y dicen: yo quiero prosperar.
Pero a veces se nos va de la mano, se nos olvida que sí, Dios nos quiere prosperar. Amado, quiero que seas prosperado en todo, tenga salud, así como prospera tu alma. Y Dios nos quiere prosperar. Pero muchas veces no vamos a su palabra para saber lo que Dios nos quiere hablar y las cosas que debemos de meditar y las cosas que debemos de aprender y las cosas que debemos hacer conforme a la palabra suya. Hoy en esta temporada que nos toca vivir no es igual a hace 30 años, no es igual a hace 4 años, no es igual antes y después de la pandemia, no es igual. Algo cambió en el corazón y desgraciadamente algo cambió en el corazón de la iglesia, porque muchos, siendo parte de la iglesia, se olvidaron de las palabras de Dios, se olvidaron de lo que Dios quiere hablar, se olvidaron de lo que Dios quiere decir al corazón de los hombres. Dios nos quiere mantener y nos quiere que nosotros lleguemos hasta el final de nuestra carrera. Pero lo que nos va a mantener es que nosotros tengamos su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y vivamos de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. Gente se ha equivocado porque le ha dado más prioridad a palabras vanas, palabras que no tienen vida, palabras que llevan a la muerte, a la destrucción y al precipicio, en lugar de dar el lugar a la palabra de Dios. Porque Dios nos va a conducir a través de su palabra a lugares eternos, a lugares de vida, a lugares de bendición, a lugares donde su palabra ha de ser atesorada. El mayor tesoro es que tengamos la palabra de Dios. Primero, que tengamos a Dios en nuestro corazón y que tengamos su palabra en nosotros y su palabra impregne nuestra vida, que su palabra llene nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser. Porque si no, nos equivocamos mucho hablando cualquier cosa menos su palabra. Y hay un hombre llamado Josué que Dios le habló puntualmente acerca de estas cosas. Josué capítulo número 1. Josué, le decía capítulo 1. Verso 7 por ahí. Dice su palabra. Verso 6 le leo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios le habla a Josué. Claro que Dios le dice: así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solamente te mando una cosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se aparte de tu boca el libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Entonces todo lo que tú hagas te saldrá bien. Es lo que está diciendo Dios prácticamente. Dios le dice que se esfuerce. Y a veces pensamos que el esfuerzo es en otras cosas. El esfuerzo principalmente y la valentía consiste en que tú y yo estemos en la palabra, meditemos en ella y seamos modelo de vida en lo que Dios nos ha enseñado. ¿Se requiere valentía para levantarse y hablar su palabra hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se requiere esforzarse, ser valientes. Se requiere día a día que nosotros meditemos en su palabra. Se requiere que la tengamos cada día en nosotros. El libro judío, perdón, los judíos. Deme un momento. Esto no salga en cámara y le cortas. El pueblo de Israel tenía que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis. ¿Qué más sigue? Bueno, no lo escuché, pero a ver, dígame los primeros 5 libros de la Biblia, así en voz alta.
Ricardo. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. ¿Y cuál faltó? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, ahí están. Ok, los judíos tenían que aprenderse la palabra de Dios. A los 12 años, los jóvenes pasaban a ser adultos. Y entonces pasaban una especie de examen. Y tenían constantemente tenían que ser enseñados por sus padres, y la generación correspondiente tenían que enseñar a sus hijos. Y tenían que aprender la palabra de Dios. El Señor Jesús a los 12 años, si usted se acuerda, está en el templo. Y cuando Él está en el templo, está en los asuntos de su Padre, dice. Y está de alguna manera platicando con los hombres que se sabían la ley, con aquellos que conocían los libros de la ley. Y a los 12 años tenían que pasar un examen, según la historia. Nosotros tenemos ¿cuántos años? Muchos años. Tal vez nunca hemos sido capaces de realmente hacernos responsables de leer la Biblia todos los días, porque Dios nos quiere hablar cada día. Y fallamos en estas cosas. Pero ese es el primer consejo: vea la Biblia todos los días, porque Dios te va a hablar. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres tener una palabra para tu vida? ¿Quieres tener promesas? ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres ser prosperado? Entonces ve a la palabra de Dios todos los días de tu vida, hasta el último día que esté sobre la tierra, o que nos toque estar sobre la tierra. Ese día tendremos la necesidad de una palabra de parte de Dios que nos mantenga firme hasta el final. Necesitamos ir a su palabra todos los días. ¿Cuántos días? Dígame, todos, pastor. ¿Va a seguir el primer consejo? Si usted está dispuesto, le sigo con el segundo. ¿Está dispuesto? Levante la mano. Así. Y es con él. Dígale: Dios, sí estoy dispuesto a ir a tu palabra todos los días. ¿Está dispuesto? En el nombre del Señor Jesús, Dios obre para que lo haga. Tal vez se va a encontrar con cosas como estas. Le va a dar ganas de no leer. Se va a sentir cansado a veces cuando va a leer la Biblia. Se va a sentir a veces como que no le entiende nada. Va a sentir a veces como una pesadez, porque cuando usted se hace en su corazón un propósito, viene después la resistencia. Y al diablo no le gusta que la iglesia vaya a su palabra, porque entonces vamos a descubrir las mentiras del adversario. Pero qué bueno es Dios, que nos da su palabra. Su palabra es verdadera, y al tener su palabra de verdad, entonces vamos a identificar cuando el adversario está engañando tal vez nuestra propia vida, o está engañando a esta sociedad que está viviendo en esta tierra, en esta temporada. Así que la manera de darse cuenta si estamos caminando en la verdad es conocer la verdad, y cuando conoces la verdad, fácilmente identificas aquello que es mentira. ¿Estamos? Primer consejo. Segundo consejo, la oración. Primer consejo: vea la palabra de Dios todos los días de tu vida, y entonces vas a crecer. Entonces vas a depender de lo que Dios diga. Entonces tu vida será diferente. Número 2, la oración. Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Y entonces cuando Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él, esto se vuelve una comunión con Él, se vuelve una relación con Él. Hay gente que solamente pide, y no está mal que pidas, está bien que pidas. El problema es que solamente pides, pero no dejas que Él te hable, y entonces se vuelve un monólogo. Lo que Dios quiere es: escuchamos la voz suya, y entonces nosotros respondemos a lo que Dios nos habla. Cada vez que Dios te habla, tú tienes que responderle a Dios. Cuando Dios te hable,
tú tienes que decirle: está bien, Señor, estoy de acuerdo contigo. Y si en alguna vez estás de desacuerdo con Dios, tendrías que decirle: estoy de desacuerdo contigo. Y Dios te va a pasar por un proceso, un momento, una crisis tal vez, hasta que entiendas que lo que Dios dice eso es. ¿Sí me explico? Pero la oración, ¿qué es oración? Lo más simple que podemos decir de oración es hablar con Dios. ¿Con quién? Con Dios. No estamos, mire, es tan rápido, pero es tan grandioso. Estamos diciendo que tú y yo podemos hablar con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso que hizo todo el universo entero, lo visible, lo invisible, lo que vemos y lo que no vemos. Estamos diciendo que el que creó todas las cosas, Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él, quiere que le hablemos a Él, porque Él quiere hablarnos también cada día. Él quiere que nosotros podamos orar. Y los discípulos estuvieron muy interesados en la oración. En el capítulo 6 de Mateo, los discípulos le preguntan al Señor Jesús y le dicen: Señor, tú sabes que los discípulos de Juan, los fariseos oran, enséñanos a orar. Y el Señor le dice en el capítulo 6 de Mateo, versos 5 en adelante, el Señor les habla acerca de la oración. Les habla acerca de esto, porque sabes, nosotros tenemos que estar muy interesados en estas cosas que tienen que ver con la oración, porque al orar Dios va a obrar con poder, porque Él va a responder a lo que nosotros tenemos como anhelo en el corazón. Si nosotros atendemos a la voz suya, Él va a atender a la voz nuestra. Si nosotros atendemos a lo que Él nos habla, Él va a atender lo que nosotros hablamos. Si nosotros atendemos lo que Él quiere como propósito para nosotros, Él va a atender a estos hombres que nos acercamos a Él humildemente en oración. En el nombre del Señor Jesús y por el sacrificio de la cruz nos acercamos a Él. Y cuando ores, dijo el Señor Jesús, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. El Señor les dice a estos discípulos cómo van a orar. Y Dios no se puede contradecir. No quiere decir que vamos a repetir esta frase, este pasaje. No se trata de repetirlo. Se trata de tomar en cuenta lo que el Señor Jesús dejó ahí. Si nosotros estructurásemos un poco lo que ahí dice, primero tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? Nos estamos dirigiendo al Padre, al Creador de todo, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, al Dios nuestro, al que hizo todas las cosas, al que nos formó un día, el que nos creó un día, el que nos dio vida, el que nos hizo nacer de nuevo, el que nos ama, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos da la oportunidad de tener fuerzas para estar aquí. Así que tú y yo, cuando oramos, tenemos que nosotros acercarnos a Él como nuestro Padre. ¿Estamos? ¿Cuántos hijos tenemos aquí? ¿Cuántos hijos hay? ¿Cuántos hijos hay aquí en esta reunión?
usted debe decir, si usted está seguro, diga amén. Aquí está su hijo, aquí está su hijo, yo soy su hijo. A lo mejor alguien dice deficiencias, críticas, las cosas en la vida, pero somos sus hijos. Y entonces dice, cuando se acerquen a orar, van a orar de esta manera. Primero dice, entra a tu recámara, busca un lugar donde puedas orar, un lugar donde no tengas alguna distracción. Qué bueno es orar juntos, qué bueno es estar aquí y poder hacerlo. Pero durante los días que no nos vemos, busca un lugar, una recámara, súbete al techo. Si no tienes otro lugar, el baño, aunque no es recomendable. No es recomendable que te metas al baño a orar, no es recomendable. Busca otro lugar mejor. Pero qué bueno es que nos acerquemos al Padre a orar. Y cuando oramos, oremos y nos acercamos a Él dándole la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación, el reconocimiento, porque Él es nuestro Padre. Y como Padre, dijimos, Él nos habla, pero nosotros también tenemos que hablarle al Padre. Cuando tú estás en un problema de vida, tú tienes que saber que el que está ahí contigo, que va a atender tu necesidad, es Él, pero tienes que hablarle. Al primero que tendrías que hablarle cuando hay una situación crítica es al Padre. Decirle, Padre, estoy pasando por esto. Mi vida está en juego. Mi alma también. Mi ser está en juego. Y entonces tienes que hablarle a Él. Tienes que glorificar su nombre con todo tu corazón. Hay varios tipos de oración. Hay oraciones donde nos llevan a agradecerle a Dios, oraciones donde pedimos perdón, oraciones donde alabamos su nombre, oración de acción de gracias. Hay varios tipos de oración. Oración de intercesión quiere decir por otros, y entonces, pero el propósito es oremos, porque entonces al orar vamos a entablar una relación con el Padre, y esa relación tiene que permanecer hasta el último día de nuestra vida. Amén. Así que la oración, dijo Santiago, la oración del justo puede mucho. La oración tuya y mía puede mucho. Y más cuando tú te pones de acuerdo con alguien para orar. Dijo en su palabra, si dos o más se pusieron de acuerdo para orar al Padre, entonces el Padre va a obrar. Prácticamente lo que está diciendo. Dijo el Señor, cuando ustedes oren, oren en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y se les va a dar. Así que nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir. Claro que hay otra porción más adelantito en el capítulo 7 de Mateo también, que habla de esto. Dice, pedid, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? El Padre, hemos dicho, Él es bueno con nosotros. Si nosotros, siendo malos, cometiendo errores, teniendo problemas a veces en la tierra, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuando nos piden, ¿cuánto más vuestro Padre, que es bueno en todo su esplendor, no va a dar cuando pedimos? Hasta en el Señor Jesús habló de una parábola en el libro de Lucas capítulo 18, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una oración que pone como ejemplo una viuda que va a un juez injusto. El juez era injusto, no le quería hacer caso, pero ella fue constantemente al juez injusto hasta que le llenó, ahora sí, la cabeza, y el juez injusto le hizo justicia. Y él dice, ¿acaso el Padre no responderá a las oraciones de sus hijos, de su pueblo que oran día y noche? Y le digo, el Padre va a responder. Y más cuando nos acercamos creyendo, nos acercamos con fe, nos acercamos confiados, nos acercamos sabiendo que Él va a responder. Así que tú y yo tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Hay un hombre llamado Daniel, conocido como un hombre de oración. Moisés era un hombre de oración. Samuel era un hombre de oración. Pero Daniel, cuando hubo un edicto, un decreto,
por causa de los enemigos que querían destruirlo, el decreto decía más o menos así: nadie ore, nadie busque a nadie que no sea el rey, porque era considerado como Dios, para que responda alguna petición. Y entonces Daniel, como hombre de Dios, como profeta, como hijo de Dios, él llegó a su casa en la parte alta, abrió las ventanas y oró en dirección a donde estaba Jerusalén, en dirección al templo. No le importó quién le viera, a pesar de que el edicto era de muerte. No le importó. Lo que él tenía en su corazón era orar al Padre, a Jehová de los ejércitos, para que él hiciera justicia en la tierra y él obrara para darle libertad a su pueblo. Y no le importó. Después fue echado al foso de los leones, pero Dios obró para que los leones se les quitara el hambre. Y después sus enemigos fueron echados ahí, y todavía no llegaban al piso firme cuando los leones ya le estaban echando la mano. Véngase para acá, mijito, y se los tragaron. Daniel es considerado, y usted ve en la Biblia, un hombre de oración. Tú y yo tenemos que orar. Hay gente que dice: oro 15 horas, oro 10 horas, oro 1 hora. No sé cuánto tiempo ores, pero empieza. Si no has orado hasta ese momento, empieza a orar. Empieza a orar, y si ponte un reloj en mano si quieres. Empieza con 1 minuto donde vas a orar a Dios. Después 2, después 3, después 5, después 10. Después, si tú lo haces constantemente, tu corazón va a estar conectado con Dios. Y eso es glorioso. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vas a seguir el consejo número 2? Como ya levantaste la mano derecha, levanta la izquierda ahora. Y, sí, pastor, dígame. Voy a seguir el segundo consejo. Vamos con el tercero. Número 1, dijimos: lee la Biblia constantemente, medita en ello, apréndetela. Mire, por el tiempo no le leería, pero hay un salmo, el 119, que es un salmo extraordinario, que habla acerca de la ley de Dios. Apúntelo por ahí, como tarea, leer el salmo 119. Pero vamos con el número 3. Número 3, congrégate. Yo sé que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que hoy llegaste a este lugar. Número 3, consejo que yo aprendí hace ya mucho tiempo, pero que lo sigo haciendo, es congregarme, reunirme. Recién entregué mi vida, nací de nuevo. Me dijeron las personas, o la persona que me compartió: busca un lugar, una iglesia donde se hable del Señor Jesús, donde se honre al Señor Jesús, donde se tome en cuenta la palabra de Dios, donde se busque el rostro de Dios. Y entonces yo decidí congregarme, pues, en el lugar donde se reunía ese grupo de jóvenes, que en ese tiempo era grupo, ¿cómo se llamaba el grupo? Grupo Juvenil Cristiano Emanuel, que hoy es la iglesia Emanuel de las Naciones, pero en ese tiempo era un grupo de jóvenes. Si yo tenía 22 años, tal vez el más grandecito tenía unos 26 años, 28 años tal vez, y todos éramos prácticamente jóvenes. Cuando yo llego ahí, hay un grupo de jóvenes, alrededor de tal vez unos 30 jóvenes, porque eran un salón de clase. Estaban así como tipo O, y en la parte de frente estaba el líder, el que predicaba. Y entonces ese era el grupo. Cuando yo llegué, ese era el grupo. Pero yo decidí reunirme con ellos, porque yo dije: pues no conozco otro lugar. Además, nadie me había hablado del Señor Jesús como estos. Y entonces yo decidí congregarme con los jóvenes, con esos jóvenes que eran Grupo Juvenil Cristiano Emanuel, que hoy es la iglesia Emanuel en las Naciones. Y entonces en ese grupo, que aparentemente era pequeño, Dios tenía planes, y se los sigues teniendo, porque Dios usa a personas. Y entonces el tercer consejo es congregarse, reunirse, juntarse. Y bueno, yo me acuerdo que en alguna ocasión uno de mis hermanos me dijo, cuando ya estaba yo ahí, y él se fue, él también estuvo ahí, pero él después se fue a trabajar allá para el Chilpancingo Guerrero, y allá se reunió en una iglesia cristiana ya formada, ya tenía su pastor, tenía su grupo de alabanza, todo estaba establecido. Y entonces él está allá y está en una iglesia
de Amistad Cristiana allá en Chilpancingo. Cuando él regresa, él va al grupo, que todavía éramos un grupo pequeño, podemos decir. Y entonces él me dice, mi hermano me dice: yo ya no me voy a reunir aquí, me voy a cambiar de iglesia, me dice. Y se fue a una iglesia de ahí de la ciudad. Y entonces me dice: vámonos para allá. Allá tienen pastor, tienen edificio, ya todo está estructurado, ya está todo listo, no va a ser que llegar. Y yo le dije una cosa: mira, Dios me llamó aquí. No sé qué va a pasar después, no sé qué va a suceder dentro de unos años, no sé cómo Dios me va a usar, de qué manera, pero yo me quedo aquí. Decidí congregarme con los que estamos aquí. Y entonces a lo largo de los años me he congregado en los últimos 36 años en lo que es la Iglesia Emanuel de las Naciones. He visto el caminar, el proceso, el andar, el crecimiento, y quiero ver todo lo que Dios tiene todavía preparado para nosotros, la iglesia, porque todavía Dios no ha terminado. Pero yo decidí hacerlo, y he estado en la iglesia cada vez que hay una reunión y una oportunidad de poder estar. Así que una de las cosas que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es que tenemos que congregarnos, porque bien fácil uno se distrae. Mire, el hombre es tan engañoso que luego pone excusas para no congregarse. Estoy cansado, es el único día que me levanto tarde, no puedo ir porque no tengo dinero, no puedo ir porque tengo mucho trabajo, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que lavar la ropa, y ponen más excusas, ¿verdad? No puedo ir porque ahí el pastor se tarda mucho en la predicación y hace mucho calor. No voy a ir hoy porque mira, me invitaron a una fiesta y va a estar toda la familia. Digo, no le estoy diciendo nada de que no haya escuchado o haya pasado por ahí y haya vencido esas cosas. Así que para congregarse va a encontrar que hay buenas excusas, pero ninguna de ellas válida como para no estar en una reunión donde Dios está llamando y donde Dios va a trabajar con nuestro corazón. Me siento golpeado, pastor, me duele el cuerpo. Si supieran, en la mañana me levanté todo lastimado, me duele mire, aquí traigo un dolor. El dolor está clavado, parece que me clavaron ahí. Y muy probablemente el diablo te haya aventado un dardo de fuego ese día para que no estés congregado. Y ni siquiera eres entendido de que cuando hay un llamado, Dios va a trabajar con tu corazón. Pero el diablo, por otro lado, trabaja. El diablo pone pensamientos que no son correctos. El diablo trabaja para que la iglesia no se congregue. Por otro lado, Dios trabaja para que la iglesia se congregue. Y Dios trata con nosotros hasta que llegue el momento que el anhelo de tu corazón y el mío es poder estar congregado en un lugar como este. No importa si tú llegas cansado aquí, Dios te puede quitar el cansancio. No importa cómo llegues, pero llega a una reunión como esta, porque Dios va a tratar con tu corazón, porque Dios va a hacer algo en tu corazón cuando hay una reunión como esta. Así que la primera iglesia, libro de Hebreos, libro de Hebreos capítulo 10, primero que nada, Hebreos 10, verso 23. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, o el día del Señor se acerca. El día del Señor, de la venida del Señor, se acerca cada vez más. Y mientras nosotros vemos a través de las señales que se están dando, que se están cumpliendo, que el Señor Jesús realmente viene ya, tenemos que redoblar esfuerzos para que nosotros nos congreguemos. Porque bien fácil nos acostumbramos a no congregarnos. Bien fácil, rápidamente. Si un día falta, si pones una excusa, el siguiente domingo vas a poner otra, y el otro domingo vas a poner otra, y el otro domingo vas a poner otra, y el jueves vas a poner una, el otro jueves vas a poner otra, el día de reunión en una célula vas a poner una excusa, y en la otra semana vas a poner otra, así sucesivamente, hasta quedarte en casa tan cómodo
diciendo: no importa, mira, estoy tan feliz aquí, no me reúno, no voy a ningún lado, pero mírame feliz aparentemente. Pero alguien separado del Señor Jesús se va secando poco a poco. Alguien que se separa de Él se va secando día a día, pero cerca del Señor Jesús. Y cuando estamos congregados, Dios sigue operando en nuestro corazón. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Por eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque sabes una cosa, al estar aquí te estamos alentando para que tú sigas. Te estamos alentando para que tú continúes. Te estamos alentando para que ese amor para con Dios, ese amor se fortalezca, crezca y se desarrolle. Pero también ese amor para con los demás se puede desarrollar, se puede manifestar y pueda seguir adelante. Y ames a Dios hasta el último día de tu vida. Lo ames a Él y le des el lugar correspondiente. Y cuando estamos congregados y reunidos en su nombre, algo sucede. Algo pasa cuando la iglesia se congrega. Si tú llegas aquí con un fuego en tu corazón, al estar aquí encendidos como carbones, esto se vuelve un avivamiento cuando estamos congregados. Hay gente que se enfrió porque dejó de congregarse. Hay gente que se enfrió porque dijo: no hay necesidad. Y el domingo se la pasa en una fiesta, haciendo trabajos que podría dejar para el otro día, atendiendo algunas cosas que las puede atender durante la semana, algunas cosas que les puede dejar para otro tiempo. Porque el diseño de Dios, el diseño de nuestro amado Dios, es que nos congreguemos y nos juntemos como un día como hoy. Libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos 2, verso 41-42. ¿Sí estamos? ¿Cómo están hasta aquí? ¿Le seguimos? Sígale, pastor. Usted dele. Hechos capítulo 2. Fíjate lo que pasó con la primera iglesia. La primera iglesia, versículo 42 del capítulo 2. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ellos se juntaban, y realmente ellos se juntaban y congregaban en diferentes lugares. Verso 46: y perseveraban unánimes cada día, en el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea, se reunían ¿dónde? En el templo, se reunían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero la iglesia se congregaba y se reunía en el templo y en las casas. ¿Cuántos días a la semana? ¿Ah? Todos los días había reunión. Predicaba Pedro en algún momento, predicaba Juan, predicaba Felipe, predicaba alguno de los discípulos. No sé si pienso que pudo haber sido así, no lo sé. La palabra de Dios no dice quién lo tocaba predicar cada día, pero lo que sí sé, que esto era un avivamiento extraordinario, porque la iglesia dejaba sus quehaceres, dejaba sus tareas, dejaba sus terrenos tal vez a medio sembrar, sus cultivos a medio levantar, su ropa a medio lavar, los frijoles a medio cocer. Pero ¿qué importaba? Iba a congregarme y ahí algo iba a suceder. Se reunían, estaban juntos, oraban juntos, aprendían juntos, caminaban juntos en el Señor. Y bueno, estoy seguro que tal vez había algunas excusas, pero esas excusas las podían pasar de largo. Quiere decir, usted tiene que aprender a brincar los topes que pudiera haber. Hay topes que usted mismo se ha puesto, tiene que brincarlos, tiene que pasarlos, tiene que saber que estar reunidos en un lugar como este, en una reunión como esta, es de bendición. Y el Salmo 133 dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Solo por el hecho de estar congregados, de estar reunidos juntos y en armonía, viene la bendición. Y esa bendición baja de lo alto, pasa por la cabeza, las barbas, el ropaje. Quiere decir, la bendición impregna y llega a todos. Pero hay que estar congregados juntos y en armonía. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Qué alegría cuando me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Usted tiene que alegrarse cuando viene a un lugar como este. Tiene que alegrarse, tiene que tener alegría en su corazón. Si no le alegra, si no le trae gozo, si no le trae bendición el estar aquí, no sé qué le va a traer bendición y qué le va a traer alegría. El mundo también ofrece alegría, gozo, pero es pasajero. Te inyecta 2, 3, no sé qué de no sé qué cosa y brincas y saltas como ahora sí, siervo de la manada. Pero se te pasa ese efecto y necesitas otro. No. Aquí el Señor, hay un gozo que perdura y permanece por causa de su presencia. Pero la iglesia tiene que congregarse. La iglesia tiene que saber, hay bendición cada vez que nos reunimos. Algo va a hacer Dios conmigo. Algo va a tratar Dios con mi corazón. Algo va a hablarme Dios cuando estoy congregado con mis hermanos. Algo va a suceder. Así que cuando llegamos acá, lleguemos con la expectativa de lo que Dios hará en nuestra propia vida. Amén. Salmo 122. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que sea edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Alegría nos debe de dar cuando estamos dentro de la casa del Señor. Una cosa demandado esta buscaré, dijo el salmista en el Salmo 127 o el Salmo 27. Búsquelo. Dice: una cosa demandado al Señor esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su grandeza, para inquirir en su presencia. Así que una de las cosas que debemos de anhelar es estar congregados, y ustedes se tiene que preparar. Se tiene que preparar desde antes. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Amén. Si estamos claros, diga: número 1, ¿qué vamos a hacer? Primer consejo: leer la Biblia. Segundo consejo: estar en relación con Dios. tercer consejo: congregarse. congregarnos. El cuarto: número 4, hable del Señor Jesús a los demás. De lo que Él ha hecho en su vida, hable. Del milagro que recibió, de la palabra que le dio, del nuevo nacimiento, de lo que Dios ha hecho. Hable del Señor Jesús. Hable de Él. A veces la gente se enfoca en hablar de los demás y cae en chismes. Pero la iglesia tiene que enfocarse en hablar del Señor Jesús. Si hay alguien el cual tenemos que hablar, porque no tiene defecto, ni mancha, ni arruga, ni pecado, ni maldad, no se encontró ningún
pecado ni maldad en Él, y es digno de nuestra confianza, y es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y nosotros tenemos que hablar de Él, es del Señor Jesús. Dígame, ¿hay un defecto en el Señor Jesús? ¿Hay un defecto en Él? Porque la gente a veces se equivoca y habla de los defectos de los demás. Pero si el Señor Jesús no tiene defectos, es sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin maldad, y Él cargó el pecado nuestro, las maldades, las enfermedades, el temor, la ira, la contienda, lo que nosotros traíamos, Él es digno de que nosotros hablemos de Él, de su grandeza, de su amor, de su señorío. Él es digno de que nosotros hablemos acerca de su grande amor. A partir de hoy, tenga en su corazón la tarea de hablar del Señor Jesús y de hablar de lo que Él está haciendo en su vida. Si Él le sanó, hable y dígale, pero Él me sanó. Tal vez tú dices, no tengo nada más que decir. Si eso hablásemos, qué glorioso, porque entonces tienes un testimonio donde le está diciendo a los demás que Él es sanador. Él nos salvó. Si Él nos salvó, hablemos acerca de esa salvación a otros. Hablemos de Él, que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Tiene el control de todas las cosas. Él es el único que, conociendo al hombre, le da oportunidades. Hablemos de esas oportunidades a los demás. Cuando tú ves a alguien que está en problemas, está en drogas, en vicios, tú no sabes lo que Dios va a llegar a hacer con esa persona si éste es salvado y te usa a ti para que le hable del Señor Jesús. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con alguien que hoy pareciera que está desechado, pero necesita que alguien vaya y le hable. Alguien vaya y le diga, pero conozco a uno que es Dios de oportunidades. Así como me dio una oportunidad a mí, también te la está dando a ti. Y yo quiero decirte que así como Él me ha salvado, Dios también lo quiere hacer contigo. Y le hablas de lo que Dios ha hecho contigo. ¿No te parece maravilloso? Porque a veces la iglesia se equivoca y la iglesia piensa que el que tiene que hablar del Señor Jesús a todo mundo es el pastor. El pastor que vaya. Y bueno, sí vamos, ¿verdad? Sí está bien, sí vamos. Pero no es mi única tarea el que yo pueda hablar del Señor Jesús. Es tarea de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos estas cosas y esta tarea, qué maravilloso es, porque se va a escuchar el mensaje de salvación en esta ciudad. Se va a escuchar el mensaje de vida en esta ciudad, y tú vas a ser el portador, como siempre has sido y siempre has de ser el portador de buenas noticias a los hombres en esta tierra. Una cosa el Señor nos dijo en su palabra, en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra puntualmente le habló primero a sus discípulos, pero después también nos la habla a nosotros. Pero vas a recibir poder. Ese poder viene del Espíritu Santo de Dios para hablar acerca del Señor Jesús, para decirle a otros que el Señor Jesús es el único que puede cambiar y transformar todas las cosas. Pero tenemos que nosotros hablar de Él. Amén. ¿Quieres hablar del Señor Jesús? Lo que Él ha hecho por ti. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 verso 4. Si usted ha leído la historia del libro de los Hechos y ha leído acerca de la primera iglesia, usted sabe que la primera iglesia creció. Hubo 3,000, después hubo 5,000 que se convirtieron al Señor Jesús. La iglesia fue creciendo, pero la iglesia también sufrió por persecución, pasó por persecución. Momentos difíciles en la iglesia, como algunos de nuestros hermanos están pasando dificultades hoy en algunas naciones de la tierra. Pero sabe que a pesar de la persecución de la iglesia, en los primeros años de la iglesia hizo algo extraordinario,
Y no necesitamos que haya una persecución para hablar del Señor Jesús. Lo que necesitamos es tomar el lugar que nos corresponde y nuestras responsabilidades y hablar del Señor Jesús. Pero dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y ciegos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad por la predicación de la palabra de Dios. Porque aunque había persecución, la iglesia, donde quiera que iba, hablaba acerca del Señor Jesús. Hablaba acerca de lo que habían visto, de lo que habían escuchado o de lo que habían experimentado que Él había hecho en sus propias vidas. Así que cuando tú te sientas tal vez perseguido, te sientas como que todo el mundo está en contra tuya, aprovecha para hablar del Señor Jesús. Porque cuando hablamos del Señor Jesús, eso nos trae fuerzas nuevas, nos fortalece la vida, también nos afianza, nos da seguridad. Porque cuando hablamos del Señor Jesús, no solamente hablamos y Dios nos usa, sino que Dios también nos habla a nosotros a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Así que tenemos que tener en nuestro corazón estas cosas, 4 consejos. Aunque el quinto sería este: sé obediente a Dios y sé fiel a Dios en todo lo que Él te mande. Eso sería el número 5, aunque son 4 básicos. Libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Con ese pasaje vamos a terminar. Marcos 16. Versículo 14. El Señor Jesús, usted sabe, murió en la cruz, fue puesto en una tumba que era nueva, por cierto, de José de Arimatea, y después al tercer día resucita. Después de que Él resucita, se presenta a los discípulos, a los apóstoles, y ellos tienen un problema de incredulidad. Pero Él les habla, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, les dio esta encomienda, les dio esta tarea, y le dijo: id por todo el mundo. Nosotros no hemos llegado más que a la región, y si hemos llegado más allá de nuestra nación, ha sido a través de redes sociales. Pero ellos no tenían redes sociales, no había internet, no había los medios que hoy tenemos. Pero ellos cumplieron el plan de hablar del Señor Jesús y fueron al mundo conocido de su tiempo, al que más usó tal vez, aunque no quiero decir que más, pero uno de los que Dios usó de manera extraordinaria para que su palabra fuera predicada en todo Asia, prácticamente fue a Pablo, a Saulo, el que un día se encontró con el Señor Jesús. Aunque antes fue perseguidor de la iglesia, un día Dios lo usó para que su palabra fuese predicada y fueran ganadas multitudes para el Señor Jesús. Así que tú no sabes lo que Dios puede hacer ahora con aquel que tal vez se levantó en contra tuya, pero si tú eres útil para que sea ganado para el Señor Jesús, este puede ser usado de manera extraordinaria para hablar del Señor Jesús. Pero dice, el Señor Jesús le dice estas cosas, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ellos, después de que Él les habló de estas cosas, y que usted puede verlo también en el libro de Mateo, ellos fueron y predicaron la palabra de Dios. Y cuando empezaron a predicar, hubo señales, hubo milagros, hubo sanidades, hubo gente endemoniada que fue liberada, hubo un mover extraordinario, porque ellos obedecieron a lo que el Señor Jesús les habló. Así que tú y yo tomemos en cuenta estos consejos, y Dios sobre usando tu vida, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor de los señores. Él sigue siendo aquel que ha de dirigir y conducir nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios está empeñado en usarnos a nosotros. Él quiere usar a su iglesia. Él quiere levantar a su pueblo. Él quiere transformar nuestra vida y transformar nuestras ciudades y nuestra nación. Pero se requiere de que tú vayas a donde yo no puedo ir y le hables del Señor Jesús al que está padeciendo. Se requiere de que tú entres a las casas y los hogares que yo no conozco, pero que tú conoces, y les puedas hablar acerca del Señor. Que vayas con tus parientes, con tus familiares, con tus conocidos, con tus amigos, y les hables acerca de aquel que te dio la oportunidad de la vida. Haz estas cosas y vas a tener propósito para tu vida hasta el final. Si tú te enfocas en esto, en estas cosas, en estar en su palabra constantemente, en orar, en congregarte día a día, y todas las veces que tienes la oportunidad de hacerlo, y hablar del Señor Jesús, entonces tu vida tendrá propósito, y no estarás viendo los errores de otros, estarás viendo tu necesidad de estar con Él, porque el anhelo del corazón de Él es que seamos útiles para la gloria suya. Así que diga conmigo 4 consejos. Los voy a tomar en cuenta en el nombre de Jesús. Y quédate ahí en tu lugar, no te pongas de pie todavía. Cuando recién entregué mi vida y me hablaron de estos consejos, yo le dije algo al Señor. Le dije: sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Y voy a hacer lo que tú quieras que haga. Voy a hablar lo que tú quieras que hable. Voy a ir donde tú quieres llevarme. Y voy a hacer tu voluntad. Y aunque me he equivocado muchas veces y de muchas maneras, Él siempre me da la oportunidad de que pueda hablarle a otros acerca de la grandeza de mi Señor. Así que cada vez que nos juntamos como un día como este, es porque Dios va a tratar con nuestro corazón. Dios va a hacer su obra en nosotros, y Dios te va a dar a tu corazón lo que se requiere. Se requiere fe para que tú vayas. Se requiere que tú sepas, hay gente que necesita ejemplos. Para que tú seas un ejemplo, necesitas estar pegado a Él. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, te pido una cosa: no dejes de estar cerca del Señor. No dejes de estar cerca de Él, de su palabra. No dejes de orar. No dejes de congregarte.
no dejes de hablar de lo grandioso que Él es. No dejes de hablar de lo maravilloso que Él es. No dejes de anunciar cuán bueno es Él. Tal vez tú dices, no sé cómo, no sé de qué manera, pero si por lo menos hablaras y dijeras cuán bueno es Él, las cosas van a cambiar. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y si tú vas a seguir estos consejos, si el anhelo de tu corazón es seguirlos, medita en ello, piénsalo unos momentos y después de ello te pones de pie, levanta tus manos al cielo y le empiezas solo a adorar. Solo a adorar. Medita y piensa. Así que le voy a pedir una de adoración. De adoración. O toquen la que habían considerado y después una de adoración. Muy bien, muchas gracias. Aleluya. Y si no les he abierto la puerta de tu corazón a Él, o estás dudoso, es necesario que tú le digas: Padre, aquí estoy una vez más. Abro la puerta de mi corazón, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y a partir de hoy me voy a enfocar en estas cosas. Y permite, Padre, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Les hablaba del nuevo nacimiento la semana pasada. Cuando hay un nuevo nacimiento en la tierra, se da un acta de nacimiento. Pero cuando hay un nuevo nacimiento en esta tierra, por causa del Espíritu Santo de Dios, y nacemos de nuevo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahora lo que se espera es que perseveremos y lleguemos hasta el final, haciendo estas cosas y todo aquello que Dios quiere que hagamos. Así que en esta hora, después de que meditas y te pones de pie, empiezas a adorarle y a cantar conmigo. Mantén tus ojos cerrados un momento. Ahí en tu corazón, háblale a Él. Háblale, 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 háblale. Díselo. Díselo, yo te busco. Aquí estamos, amado Padre, otra vez. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos otra vez. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Hoy estás aquí y gracias a Dios por ello. Pero si antes de llegar a este día, a este lugar, estuviste en desobediencia, dile a Él: perdóname por ser desobediente. Pero hoy, a partir de hoy, quiero tomar el consejo, los consejos que he escuchado, y quiero enfocarme en estar en ti, en buscarte a ti. Vamos, vamos. Si tienes que pedirle perdón por algo, pídele perdón.
Dile, perdóname. Pero a partir de hoy quiero buscar tu rostro. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar contigo. Porque entiendo una cosa, separado de ti nada puedo hacer, pero contigo y en ti todo podré hacerlo. Y más cuando tu Espíritu Santo está conmigo. Aleluya. Así que levanta tus manos y empieza a adorarle, a exaltar su nombre. Empieza a buscar su rostro cada vez más a partir de hoy. Empieza a buscar más de su palabra a partir de hoy. Ora todavía y pasa más tiempo con el amado. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino que redoble esfuerzo para poder estar congregado, porque Dios te quiere bendecir. Habla de la grandeza de Él. Expresa cuán grande es Él con tus actos, con tu palabra, con tu vida, con todo lo que eres. Y levántate cada día, porque cada día seguramente hay una obra, algo que Dios va a hacer en tu corazón. Te anhelo. Te necesitamos tanto. Te necesitamos cada día. Te necesitamos cada mañana, cada día de nuestra vida. Necesitamos tu palabra. Necesitamos estar en comunión contigo. Necesitamos estar juntos y en armonía. Necesitamos hablar de tu grandeza. Permite que lo podamos hacer. Aleluya. Nosotros te necesitamos. Este mundo te necesita. Los jóvenes te necesitan. Los niños te necesitan. Los adultos te necesitan. Los ancianos te necesitan. Los que están enfermos te necesitan. Permite, Padre, que nosotros podamos llevar tu mensaje de vida y de salvación a otros. Aleluya.